Muy buenos días, estamos aquí en Jerusalén Televisión, un programa cristiano a nivel Barranquilla, y estamos ahora mismo llegando a otros municipios del Atlántico, de Bolívar y de Magdalena. Estamos con el presidente Álvaro Uribe Vélez, con el pastor Ricardo Sayé, y hoy queremos hacerle unas breves preguntas para que la Iglesia de Cristo se una en esta causa, para que Iván Duque quede presidente en este año 2018. Presidente Álvaro Uribe Vélez, usted para mí personalmente y para muchos colombianos ha sido el mejor presidente de Colombia. La pregunta es, su lema es trabajar, trabajar y trabajar, y eso nos anima a todos a seguir luchando por un país que necesita libertad. Pero ¿por qué no toma unas vacaciones? Se relaja, se va a otro país, descansa de toda esta batalla, de esta lucha. ¿Qué lo motiva a usted a seguir luchando por Colombia? Bueno, no diría que diferente. Primero, muchas gracias, me complace mucho estar en el programa. Diferentes etapas de la vida. Hoy yo miro a mis compatriotas con los ojos que miro a mis nietos. Entonces, yo ya soy una persona en declive por las leyes de la naturaleza. Y uno tiene que pensar es, ¿qué pasará con los que vienen? Así es. Y yo veo a mis nietecitos jugando y digo, estos y los que vienen. Y a mí me preocupa la patria. Me preocupa mucho el espejo de Venezuela. Me preocupa mucho un país con 50 millones de habitantes, con altos niveles de desempleo, de pobreza, de corrupción, con un gasto público desbordado, con impuestos tan altos, con trabajadores subremunerados. Tal vez todas esas preocupaciones se convierten en el qué, en el fundamento que lo mantiene a uno tratando de estar en la batalla. Así es, doctor Álvaro Uribe. ¿Por qué? Pero cuando yo llegue al programa, sí, este es un programa muy serio y eso, y me recibes tú con esa pregunta que si voy a entrar en vacaciones, vea, me volvió la entrevista una entrevista plácida. Sí. Y por ejemplo, doctor Uribe, si usted llega al Congreso, ya llegó al Congreso con la votación más alta que ha tenido un congresista en Colombia, ¿se puede hacer mucho desde el Congreso, usted trabajando allí? El Congreso que está terminando, nosotros en el Centro Democrático, mi pastor Ricardo, fuimos oposición. Me acompañaba el senador barranquillero Jaime Amin, y fuera de dejar allí la constancia de nuestra voz de preocupación por la patria, por lo que ha venido ocurriendo, poco pudimos hacer. Ha sido muy difícil por la tendencia de este gobierno, por la mermelada de los congresistas. Nosotros confiamos que un gobierno de Iván Duque y de Marta Lucía Ramírez cambie la orientación del país. Cero corrupción, cero mermelada a los congresistas, un Estado austero, muy importante, bajar impuestos. La capacidad productiva de los colombianos está asfixiada, está estrangulada por los impuestos, muy importante. Congelar el predial. El predial tiene a los colombianos muy azotados. ¿En toda Colombia congelar el predial? Sí, en toda Colombia congelar el predial. ¿Te muy parece? Azotado. Excelente. ¿Qué te gusta? Y además, congelarlo unos años. Además, un alivio al IVA. Una de las alternativas que ha pensado Iván Duque para el IVA es tener 6 días al año sin IVA a los productos básicos. Pero para tener una economía cristiana, solidaria, sin odio de clases, con avenimiento entre empleadores y trabajadores, Iván Duque ha propuesto, al bajar los impuestos, subir el salario mínimo de los colombianos. Hombre, y no puedo dejar de decirles a ustedes algo que propuso en Tumaco el lunes nuestro candidato: quitarle al campesinado el reporte de datacrédito para poderle reactivar el crédito. Buenísimo. Una diferencia es que mientras Chávez en Venezuela expropió al sector agropecuario, llevó ese país al hambre y a la ruina. Y aquí, por ese camino, va el doctor Gustavo Petro. Nuestro candidato Iván Duque lo que quiere es darle todo el apoyo. Por eso me pareció magnífica esa propuesta del de Tumaco, para reactivar el campo colombiano, al campesino, al pequeño productor del campo, que está reportado en datacrédito, borrarle ese reporte y crear unas condiciones para que él pueda hacer
sujeto de crédito y ayudarle a salir adelante. Presidente, los colombianos tienen temor de invertir en nuestro país, en Colombia. ¿Qué propuesta tiene Iván Duque para que otra vez los colombianos puedan incentivarse a la inversión de la propiedad privada? Primero, mientras el doctor Gustavo Petro crea pánico con el proceso expropiatorio. Así es. Aquel proceso expropiatorio con el que empezó Chávez en Venezuela y destruyó ese país. Nuestros candidatos, los doctores Iván Duque y Marta Lucía Ramírez, dicen emprendimiento, empresa privada, microempresas, proyectos empresariales de los estudiantes, apoyo a eso. Capitalismo. Social, cristiano, bien importante. Así es. Y entonces ahí vienen los temas que les acabo de referir, que el apoyo al campo, que la disminución de impuestos, que la lucha contra el contrabando, que la congelación del predial, que el alivio al IVA y que subir el salario mínimo. Imagínate, piensa en este escenario, se bajaron los gastos del Estado, se bajaron los impuestos, pero simultáneamente se subió el salario mínimo. Excelente. Las empresas más tranquilas, los trabajadores esperanzados. Eso le puede dar una gran recuperación a la economía colombiana. Total. Y a la generación de empleo. Más ganas de trabajar. Por supuesto, las empresas confiadas, sin temor, y los trabajadores reivindicados, y el país sin resentimiento. Así es. Doctor Uribe, una pregunta bien importante. El narcotráfico y la siembra de coca en Colombia, ¿cómo perjudica económicamente a nuestro país? Veámosle 4 impactos muy negativos al narcotráfico, mi querido pastor Ricardo. Y recordemos que en el 2012 los cultivos habían bajado a 42.000 hectáreas, ahora están por encima de 200.000. Primer impacto, hombre, acaba con el empleo de calidad. Es un gran financiador del contrabando. Segundo impacto, le da sostenibilidad a todo el crimen. Tercer impacto, ese problema ambiental. Yo quiero decirle a su audiencia, muy querido, ¿cómo te llamas tú? Jennifer Sayé. Jennifer, y muy querido pastor Ricardo, que esta patria nuestra todavía conserva 600.000 kilómetros de bosque. Preservar eso es el gran compromiso ambiental. Así es. El narcotráfico es el gran enemigo porque lo destruye, ha destruido millones de hectáreas. Y otra derivación del narcotráfico, Jennifer, este problema de la dosis personal de droga en Colombia. Así es. Por eso el compromiso de Iván Duque y Marta Lucía Ramírez es concreto, se suprime la dosis personal de droga. ¿Por qué cree usted, presidente Álvaro Uribe, que la dosis mínima o legalizar la dosis mínima en Colombia no es la solución para erradicar el microtráfico en Colombia? Mira, Jennifer, la Corte Constitucional dijo en su momento que permitir la dosis personal va de acuerdo con el libre desarrollo de la personalidad. Yo creo todo lo contrario. Así el es. lo ha mostrado. Así es. Cuando un país cuando la juventud consume drogas, el ser humano empieza a perder sus facultades intelectuales, empieza a haber un desgaste de neuronas. El ser humano pasa de ser una persona lúcida a ser una persona alienada. Empieza a tener limitaciones en su control de voluntad. Capacidad laboral. Y por el suelo. Y cuando el ser humano pierde su control de voluntad, deja de ser libre. Así es. Entonces pasa a ser un ser peligroso para la sociedad, alienado. Y eso lo producen las drogas. Y entonces todo este consumo, toda esta violencia, ¿qué es lo que ha incitado? Ha incitado más microtráfico. Y toda esta producción ha incitado más oferta de droga. Por eso a mí me parece muy importante lo que, como buenos padres de familia, dicen Iván Duque y Marta Lucía Ramírez, prohibir la dosis personal de droga. Excelente. Álvaro, una preguntita sobre el asunto de los aguacates. ¿Qué piensas si la solución es sembrar aguacate en Colombia? No hay duda que Colombia es un país. Yo no le voy a hablar como aguacate, pero le voy a hablar por el aguacate, Ricardo. Pastor, Colombia tiene muchas posibilidades. Los Montes de María han tenido una producción de aguacate casi que natural, casi que es maleza el aguacate en los Montes de María. La zona cafetera colombiana tiene el aguacate Hass.
El consumo mundial de aguacate crece enormemente. México produce el 80% de los aguacates del mundo. Es un gran exportador, pero oiga, entonces dice el doctor Petro, no, es que México va a reemplazar el petróleo por el aguacate. Bueno, miremos las cifras. El año pasado México exportó 2.900 millones de dólares en aguacate. Las exportaciones de petróleo valieron 20.000 millones de dólares. Sume a las exportaciones de petróleo lo que fue el suministro de petróleo a 114 millones de ciudadanos mexicanos. ¿Qué tal que México dijera, no, acabo con el petróleo y me voy a quedar a los aguacates? Que hay que promover el aguacate, sí. Que estas cosechas, sí. Que las exportaciones, sí. Iván Duque ha dicho, todo proyecto nuevo en el campo le doy 10 años de exención tributaria. Excelente. Que hay que promover las energías alternativas, magnífico. Que hoy la tecnología de la energía solar ha mejorado mucho y ha rebajado el costo, es un hecho, hay que promoverlo. Mi gobierno promovió el parque de energía de viento Jepirache en La Guajira, introdujimos los estímulos tributarios. Nosotros dejamos el país produciendo más de 1 millón de galones al día de biocombustible, de caña y de palma africana. Bienvenida a las energías alternativas, pero no le echemos al país el cuento que lo vamos a dejar sin petróleo. Es que el tema hay que pensarlo al revés. Nos estamos quedando sin petróleo. Amén. El país tiene escasamente 1.600 millones de barriles. ¿Para cuántos años? Para 5. Y hago la cuenta. El mes pasado, el país en promedio produjo 804.000, 807.000 barriles de petróleo al día. Entonces, ¿cuánto da eso? Más o menos 25 millones de barriles al mes. En el año son 300 millones de barriles. Tenemos 1.600 millones de barriles. Entonces eso nos da para 5 años y medio. 5 años y medio. El gas, mientras el gas lo miden, las reservas de gas las miden por trillones de pies cúbicos. Venezuela tiene 1 trillón de pies cúbicos, lo llaman una tera. Venezuela tiene 300 teras. Wow. Nosotros tenemos 5. ¿Cómo no vamos a buscar gas? Ahora nosotros tenemos 5 o 6 millones de familias colombianas vinculadas al gas. Todo el mundo quiere gas en su casa. No hay, el continente donde más se protege el medio ambiente es Europa. Los europeos son celosos con el medio ambiente. No hay casa de europeos que no tenga conexión al gas para cocinar, para el aire acondicionado, para la calefacción. A mí me parece muy equilibrado lo de Iván Duque, que dice energías alternativas sí, pero no podemos acabar el petróleo y el gas. Y dice otra cosa, donde haya páramos, nacimientos de ríos, áreas protegidas, áreas agrícolas, a eso no lo afectamos con minería ni con búsqueda de petróleo. Pero donde no haya esos riesgos ambientales, tenemos que buscar petróleo y tenemos que tener minería. Presidente, para usted, ¿qué es lo peor de los acuerdos de la paz? Te lo voy a resumir, el mal ejemplo. Lo que estamos viviendo hoy es el mal ejemplo de esos acuerdos. Vaca ladrona no olvide el portillo. Eso es lo peor de los acuerdos de la paz, Jennifer. Para el Centro Democrático, ¿qué tan importante es el modelo de la familia papá y mamá? Presidente. Fundamental. Nuestro partido ha dicho, se respeta la intimidad de los seres humanos. Como decía el Papa Francisco, ¿quién soy yo para censurar seres humanos? Hay que respetar la intimidad de los seres humanos, pero también hay que respetar la ley de Dios y de la naturaleza, que creó a la mujer y al hombre para procrear. Así es. Por eso, ¿qué hemos dicho nosotros? A la pareja homosexual reconózcanle los derechos económicos, seguridad social. Si quiere, búsquenle una solución jurídica. El matrimonio debe ser para la familia, que tiene la función de mantener la especie humana.
Así es. Lo han dicho muy claramente Iván Duque y Marta Lucía Ramírez, respetando lo que digan los jueces. Ahora, si ordenan que los jueces procedan de determinada manera, por eso nuestros candidatos dicen que quieren promover la libertad religiosa, los diálogos de libertad religiosa y promover la objeción de conciencia. Esa es muy importante. La objeción de conciencia. Claro. No puede ser nadie obligado a... Claro, mi pastor. Claro, mi pastor. ¿Por qué, presidente Iván Duque, para terminar, es la única opción que los colombianos deben elegir en este mayo 27 de 2018? Pues es un hombre muy joven, sumamente bien preparado, lúcido, honorable. Yo diría que él y Marta Lucía Ramírez tienen toda la autoridad moral para proponer la derrota de la corrupción, porque eso se los fortalece en sus principios morales, sus valores éticos. Tienen claridad en la lucha contra el narcotráfico. Eso. Están definidos a eliminar la dosis personal de droga. Tienen claridad sobre cómo recuperar la economía. Esto es el camino de la promoción, de la rebaja de impuestos, del aumento del salario mínimo, de la promoción industrial, del sector agropecuario. Todo lo contrario. Yo veo que en el otro lado hay dos caminos. El de Santos, que ha sido esta mediocridad económica. Santos sale ayer a decir que deja una economía muy buena. Yo le ponía esta mañana en el Twitter. No buena, si pasamos de 43% de endeudamiento del sector público consolidado al 55.9%. Eso es el camino por donde vamos no es bueno, pero también la otra opción que nos están proponiendo es la expropiadora. Que Santos le puso ahí las semillitas en el acuerdo de la FARC. Iván Duque y Marta Lucía Ramírez tienen mucha claridad. Empresas privadas fuertes, sólidas, bien apoyadas, pero trabajadores reivindicados, menos impuestos, más salarios. Y a mí me ilusionó mucho oírlo decir en Tumaco el lunes que le quitan los reportes de Datacrédito a los campesinos para que sean sujetos de crédito. Buenísimo. Acabar el gota a gota. Hay que poner el crédito al servicio de los sectores populares de la nación. Yo hacía intentos con lo que se llama banca de oportunidades. Usted no había nacido, Jennifer, pero yo todos los sábados me dedicaba 8 o 10 horas al día al diálogo con las comunidades. ¿Usted recuerda, Pastor Ricardo? Se llamaban consejos comunitarios. Todos los sábados. Todos los sábados. Y lo que hacía a primera hora era entrega de créditos para que los ciudadanos del gota a gota no tuvieran que seguir en el gota a gota, se fueran vinculando al crédito formal. El compromiso de Iván Duque contra el gota a gota es muy claro. Jennifer, Pastor Ricardo, les agradezco de corazón. Muchas gracias, presidente Uribe. Queremos darle una preciosa obsequio al Pastor Ricardo. Una Biblia más para que la tenga con mucho cariño en su... Y para que siga gobernando con esa sabiduría, que Dios se la siga dando. Y Pastor, Jennifer, se los agradezco de corazón. Muy, muy amable. Muchas gracias. Muchas gracias. Además, qué pasta tan cómoda. Muchas gracias a todos y nos vemos en el próximo Tan Cerca de Ti.